En este video les voy a dar algunas indicaciones para poder hacer la falda con peto y pliegues, o más bien los llamaremos tablones, ¿sí? Bueno, pues van a necesitar su patrón base de falda, ¿sí? Aquí tenemos el trasero, acá tenemos el delantero. El trasero, pues le vamos a eliminar la parte de este rectángulo, ¿sí? Esto no se va a utilizar. Y el delantero lo vamos a necesitar reflejado, ¿sí? Nosotros normalmente, si tenemos piezas que son simétricas, no necesitamos trabajar con el delantero completo, ¿sí? Pero como esta falda es asimétrica, entonces el delantero lo tenemos que trabajar reflejado, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, pues tienen que calcar el delantero, ¿sí? Con todos sus puntos importantes, con las letras, y dejar un espacio en este lado, ¿sí? Para crear aquí un doblez en el papel, justo por el centro del patrón, ¿sí? Doblamos, ponemos el papel hacia atrás del patrón, luego le damos vuelta y calcamos esta parte. Para esto pues tenemos que tener pues bien remarcadito nuestro patrón para que no batallemos para calcar, y de esta manera vamos a obtener la pieza del delantero ya reflejada. El trasero, si nosotros analizamos aquí nuestro pequeño dibujo, vemos que el trasero es perfectamente simétrico, entonces no tenemos necesidad de el trasero reflejarlo, ¿sí? Entonces esto también les sirve a ustedes como aprendizaje para que si ven que van a realizar una prenda que es asimétrica, sepan de antemano que su patrón base que vayan a calcar tiene que estar reflejado. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a pasar ya a comenzar a hacer el patrón. Aquí ya tenemos algunos trazos hechos, que es como nos muestra el libro, la gráfica, ¿sí? Y pues vamos a ir leyendo ahí las indicaciones para de pasada irles dando yo los tips para que les quede muy bien su patrón. Nos pide en la parte de atrás, esta es la parte de atrás, es el trasero, que del punto A al punto G subamos 2.5 centímetros. Aquí tenemos el punto A, subimos los 2.5 y formamos el punto G. Eso es fácil. Luego viene de A a G1, que nos movamos 5 centímetros hacia abajo. Ahí está, colocamos. Eso es fácil. De la A2 a la H, ¿sí? Aquí está. De A2 a H, subir 3 centímetros. Lo subimos, aquí están. De la A2 a la H1, ¿sí? Es bajar, ya me perdí un poquito. A2 a H1 es bajar 3 centímetros. Y bueno, nos dice que vamos a dibujar la nueva línea de cintura conectando los puntos G, H, G1, H1. Y bueno, te pide que extiendas las pinzas hacia arriba, ¿sí? En escuadra, el punto C1, perdón, no, el punto C1 es para lo que vamos a hacer abajo, acá. Entonces nada más las pinzas las prolongamos hacia arriba, ¿sí? Que es esto, esta es la cavidad de pinzas, se prolongan simplemente en recto. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a trazar las líneas como nos lo indicaba aquí, que vamos a dibujar la nueva línea de cintura conectando los distintos puntos que nos mencionó. Pero hay algo aquí muy importante, hay que cerrar la pinza, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se cierran las pinzas para hacer compensación. Estas pinzas se van a cerrar momentáneamente, por lo que no es necesario poner pegamento, ¿sí? Nada más se va a doblar el papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar esta línea con esta, ¿sí?
las vamos a juntar y entonces cuando juntemos, hasta que esté doblada y cerrada la pinza, vamos a trazar esta línea. ¿Sí? Por eso vemos aquí un brinco, por eso se ve como un poco disparejo. Esto es como te va a quedar el peto ya una vez que extiendas y desdobles esa pinza que tenías doblada, ¿sí? Por eso se ve este saltito aquí. Muy bien. Bueno, otra cosita ahí que no nos indica las instrucciones es que la pinza se está eliminando en la parte de abajo, ¿sí? Esta pinza, si ustedes observan acá su dibujo, no viene dibujado, en el trazo plano no viene dibujado la pinza. Entonces eso quiere decir que se está eliminando. ¿Cómo vamos a eliminar la pinza? Bueno, a la altura de donde quedó la línea, nosotros vamos a medir cuánto mide esta pinza, ¿sí? Entonces aquí mide 2 centímetros. Y esos 2 centímetros se los vamos a retirar aquí. Bueno, vamos a dividirlos entre 2, o sea, va a ser 1 centímetro aquí y va a ser 1 centímetro acá. Y lo desvanecemos en la línea de cadera. Esto lo podemos hacer con línea curva y este otro con línea recta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá también nos pidió que diéramos hacia la derecha los 2 centímetros y tenemos que unir a la línea de cadera. Muy bien. Entonces, el trasero ya está listo. Ya nada más lo que vamos a hacer es la separación de piezas. Para separar las piezas, ahora sí, calcamos por la línea roja, ¿sí? Pero la pinza lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar. La vamos a cerrar y la vamos a pegar. Aquí en su libro se van a ver algunos pequeños como puntitos, ¿sí? Se ve en la gráfica como una especie de puntitos. Eso es como que el indicador de que la pinza ya fue cerrada y pegada, ¿sí? Ahí es donde está como la unión de la pinza, ¿sí? Entonces, acá yo les muestro la parte del trasero. Como la pinza ya no se va a confeccionar y quedó dibujada dentro, la tenemos que borrar. Ahí ya no está. Y yo ya calqué mi patrón por estas partes de aquí, ¿sí? Porque esto de afuera a mí ya no me interesa porque lo eliminé. Yo tengo que quitar el espacio de la pinza porque ya no va a estar ahí, ¿ok? Entonces este es mi peto trasero y este es el trasero. Ojo con ir interpretando nuestras prendas, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado ahí para saber qué tipo de costuras le vamos a dar a cada pieza. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí en mi trazo plano, estoy viendo que hay un corte, hay una línea que divide a esta pieza. ¿Qué quiere decir? Que a esta pieza yo le tengo que dar margen de costura en esta parte de aquí, ¿sí? Obviamente más las costuras que correspondan para la cintura, el costado, que esto pues no lo quiero estar repitiendo en cada patrón que hagamos porque es algo que ustedes ya deben de saber que cada pieza pues lleva su costura, su respectiva costura. Como quiera, de sugerencia, pues darían 1 centímetro aquí en la unión de los petos y 1.5 en los costados, ¿sí? Bueno, aquí ya creamos la costura porque lleva un corte. Obviamente aquí va a llevar y acá también va a llevar la bastilla. Pero ¿qué pasa con el peto? ¿Sí? El peto del trasero no lleva costura. Entonces eso quiere decir que yo tengo que poner el símbolo de las 3 crucecitas, que es el símbolo de doblez de tela, ¿sí? Para que al momento que lo corte me salga
completa la pieza, reflejada y completa. Ojo con esto. Porque aún las piezas que no están en doblez de tela, como este, que es el trasero, se encuentran reflejadas, pero están separadas, ¿ok? A esto le llamamos cortar un par, ¿sí? Para obtener el lado derecho y el lado izquierdo. Muy bien. Bueno, esta sería la explicación para el trasero. Ahora vamos a pasar al delantero, ¿sí? Bueno, también quisiera que identificaran aquí que esta parte de aquí es el peto y aquí está dibujado, ¿sí? Para que comprendan ahí los dibujos y sepan relacionar sus patrones con el dibujo. Y aquí está toda la parte baja y está acá en esta partecita de aquí. Todo esto es el trasero, los dos lados del trasero. Muy bien. Bueno, pasemos ahora al delantero. El delantero nos dice que de la A2 a la H subamos 3 centímetros. Aquí está, vamos a subir los 3 centímetros. De la A4 a la H1. Muy bien, acá tengo el perdón, aquí tengo el H2 a H1. Acá está, perdón. De aquí para acá. Ahí me dice que baje 3 centímetros y ahí lo marco, ¿sí? Muy bien. Tengo después de D1 a D2. Vamos a ver dónde está D1 y D2. Aquí está D1 y aquí está D2. Ok, me pide bajar 2 centímetros. Aquí bajo mis 2 centímetros de este punto. Y me dice que una los puntos D2 con H1, ¿sí? Ojo, este mismo movimiento que hicimos de un lado se hace del otro lado. Entonces el D2 que voy a unir se va en ambos casos hacia el H1. De D2 hacia H1 hacia acá y de D2 hacia H1 hacia acá. ¿Sí? Solo que, bueno, pues aquí voy a ver qué me pide para sacar H2. Bueno, en realidad no nos interfiere. Estas líneas podemos simplemente trazarlas, ¿sí? Ojo, volvemos al caso de las pinzas. Siempre que nosotros dibujemos un corte que va encima de una pinza, la pinza se debe cerrar momentáneamente para que nosotros podamos trazar y la pinza quede compensada, ¿ok? Entonces aquí ocupamos que esta pincita se encuentre cerrada, ¿sí? Vamos a cerrar la pinza del centro hacia el costado. Juntamos esta línea con esta para poder cerrar y trazar esta línea. Después tienen ahí la herramienta del marcador de telas, le van a pasar fuerte por ahí, ¿sí? Para que se marquen las líneas de compensación. Y bueno, ya que tenemos esto, necesitamos localizar estos otros puntos que son la F y la H2. Bueno, de la A a la F, me está pidiendo moverme 4 centímetros, ¿sí? Entonces me muevo y los marco. Ok. De la D2 a la H2, aquí está D2 hacia la H2, me está pidiendo 7 centímetros, ¿sí? Y que una en curva con el punto H. ¿Ok? Aquí tenemos pinzas de por medio. Entonces vamos a doblar esta pinza del centro hacia el costado. Doblamos también esta pinza del centro hacia el costado. Cerramos las pinzas momentáneamente y trazamos.
¿sí? Y hacemos compensación de las pinzas con el marcador de tela, ¿sí? Los piquitos del marcador de tela nos van a dejar esta marquita. Por eso tenemos esta marquita aquí, ¿sí? Aquí también la deben de hacer. Muy bien. Entonces, ya nada más nos faltaría aquí el punto F con el H que viene aquí en este punto de A a F, viene que tenemos que trazar también esta línea. Igual, se atraviesa la pinza debe de estar cerrada y vamos a unir el punto H con el F, que pase por el punto F y ahí donde caiga, ¿sí? Ahí trazamos. O sea, no tenemos una medida exacta para hacer este cachito de aquí a aquí, ¿sí? Y bueno, ya marcan con el marcador de tela y les van a quedar estos piquitos. Muy bien. Ahora, tenemos estas otras líneas, ¿sí? Estas líneas salen de los centros de las pinzas. Salen y se prolongan hacia abajo, ¿sí? Ahí están. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, estas las tenemos que dividir a que nos queden 4 partes, ¿sí? Se fijan, 1, 2, 3, 4. Y trazamos líneas verticales. Una, pues tiene que quedar justo en el centro de la falda. Muy bien. Por último, acá en los costados también nos dice que nos salgamos 2 centímetros hacia cada lado y unamos en recto a la línea de cadera. Aquí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcar, porque ya aquí tendríamos que empezar a separar las piezas. Vamos a calcar el peto. Lo calcamos con pinzas abiertas. Acuérdense que las uniones que hemos estado haciendo ahorita en este ejercicio han sido momentáneas nada más. Entonces vamos a calcar del H1 pasando por el A2, luego por la H, todo este contorno, llegando hasta la H2, D2, hasta la H1. Lo vamos a calcar y luego le vamos a cerrar la pinza y ya la vamos a pegar y nos va a quedar de esta forma. Este es esta parte de aquí, ¿ok? Este es el costado. Aquí están colocando el hilo de tela. Recuerden que el hilo de tela siempre puede ser el centro del patrón o una línea paralela al centro del patrón. Entonces aquí tengo yo dibujado el hilo de tela. Aquí tengo estas marquitas que me sirven para señalar el costado. Es muy importante que ustedes se acostumbren a usarlas en sus patrones, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos calcada esa pieza. Es el peto más largo del delantero, que acá si vemos en el dibujo se encuentra en esta parte de aquí, es esto verde, ¿ok? Bueno, ya que tenemos esa pieza, vamos ahora a calcar esta otra parte, ¿sí? De H2 a H1, pasando por A4, H, esta partecita, todo esto lo calcamos, muy bien, y obtenemos esta pieza. Aquí ya se encuentra también con la pinza cerrada y pegada, ¿sí? Recuerden lo que les mencioné acerca de estos como marquitas, como unos pequeños guioncitos. Esto también aplica para todos los libros, los patrones del libro. Así se aprecia cuando la pinza ya fue cerrada. Y también tiene su marca que les indica el costado. Muy bien. Entonces ya tenemos el peto del trasero y los petos del delantero, ¿sí? Estas piezas siempre se van a cortar 2 veces en la tela, ¿sí? Se cortan 2 veces y llevan entretela, ¿sí? Llevan tricot. A mí me gusta cortarlos las 2 veces con tricot. Hay quien prefiere solamente ponerle una entretela, una capa de entretela. A mí me gusta cortarla con 2.
Muy bien, entonces ya tenemos los petos. Ahora vamos a enfocarnos en la parte baja de la falda, ¿sí? Bueno, pues esta parte la tenemos que calcar también, toda la parte baja, de aquí hacia abajo, ¿sí? Bueno, ya que la tenemos calcada, yo también les sugiero aquí, esto no viene, pero que me le pongan números a las partes, porque así va a ser más fácil que identifiquen las piezas para lo que sigue. Ahí coloqué el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ay, perdón, aquí me equivoqué, qué tonta. Puse 2 veces el 5, vamos a borrarlo. Muy bien. Vamos a poner el 6. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces yo tengo que calcar esa parte, ya la calqué, ya le puse mis numeritos y yo tengo aquí unas marcas. A la pieza que calqué, yo la voy a recortar y voy a dejar estas piezas como si fueran barajitas, ¿sí? Muy bien. En un pliego de papel nuevo, voy a comenzar colocando la parte correspondiente al número 1, ¿sí? Que es esta de aquí. Yo tengo que tener obviamente bastante espacio de papel hacia acá, ¿sí? Hacia acá tengo que tener mucho papel para poder colocar todo esto. Bueno, coloqué el número 1 y lo pegué, ¿sí? Con pegamento. ¿Qué es lo que hago? Tengo que medir cuánto tiene de ancho el tablón que está marcado aquí con el número 2, ¿sí? Yo mido de aquí a aquí, ¿sí? Esta partecita yo la tengo que medir, ¿sí? Entonces vamos a suponer que me midió 4 centímetros. Entonces yo coloqué el número 1, voy a medir el doble de lo que midió el tablón y le voy a dar entonces 8 centímetros. Va a haber 8 centímetros de aquí hacia acá, ¿sí? Va a ser lo doble, ¿sí? Muy bien. Ya que yo tengo lo doble, mido los 8 y trazo una línea recta. Tengo que respetar muy bien la medida, que sean tanto abajo y arriba 8 centímetros, trazar mi línea. Y luego voy a colocar el número 2, ¿sí? Acá tengo mi número 2. Lo coloco, lo pego, bien alineadito en la parte de abajo. Y otra vez vuelvo a dejar pasar los 8 centímetros y coloco el número 3. Luego otra vez 8 centímetros, coloco el 4, 8 centímetros, coloco el 5, 8 centímetros y coloco el 6. Muy bien. Este espacio que vemos aquí, que está como dibujado con unos triangulitos hacia abajo, es un espacio de tela que queda oculto entre la falda. Vamos a decir que es lo que está debajo de esto, ¿sí? O sea, estos pliegues se van a esconder, están escondidos debajo de estas líneas que se ven aquí en el dibujo. No los podemos ver, pero ahí están y generan el vuelo, este vuelito que se hace en la parte de abajo, ¿sí? Y la confección, pues bueno, en la parte de arriba están cerrados, totalmente cerraditos, abajo se dejan sueltos y dan ese efecto, ¿ok? Entonces, bueno, pues por eso es que hacemos esto, ¿verdad? Tenemos la forma básica de la falda y dividimos para crear estos espacios entre cada una de estas líneas que se ven aquí. Por eso aquí también les puse para que vayan identificando que este lado sería esta pieza, la número 1, la número 2, aquí la tenemos, es esta, pero acá abajo quedan esos espacios de tela
escondidos, ¿sí? Y pues así sucesivamente con los demás números. Muy bien. Entonces ya tenemos los tablones. Los tablones, al igual que las pinzas, requieren una compensación, ¿sí? Entonces aquí es importante en nuestra gráfica observar la dirección en la que se debe de compensar el tablón. Aquí tenemos estas flechitas, ¿sí? Tenemos estas flechas que apuntan que se va a hacer la compensación hacia ese lado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de juntar esta línea con esta y doblar, ¿sí? Ojo, nada más doblamos. Y luego junto esta otra con esta, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el patrón, al momento de que doblamos, va a volver a su forma original, como lo teníamos desde antes de separarlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros con el marcador de telas tenemos que marcar esta forma, ¿sí? Para que al momento de que se recorte la falda o el patrón tenga exactamente esta inclinación y esta forma, ¿sí? Hacemos esto, marcamos con el marcador de telas, por aquí, ya con nuestro patrón doblado. Y entonces al desdoblar, vamos a notar que las marcas que obtuvimos nos van a quedar de esta forma, ¿sí? Se viera como si está irregular, pero cuando ya están dobladitos todos los tablones, va a obtener la forma de la falda, ¿sí? Esta forma de aquí, ¿ok? Pues esto es como que lo más importante de este patrón. El delantero es una pieza que es asimétrica, entonces aquí lo que sí tenemos que hacer es que vamos a cortar solamente una pieza, porque ya está el delantero completo. Esto se corta con la tela extendida y cuidando que tengamos la tela al derecho, que nosotros cuando vayamos a acomodar estemos viendo el derecho de la tela, para luego colocar nuestro patrón encima y prender con alfileres y recortar. Pero es muy importante tener cuidado con eso, de que vamos a cortar con el derecho de la tela viendo hacia nosotros y el patrón también, esta parte viendo hacia nosotros. Aquí no podemos voltear porque si no, ya en vez de estar este peto acá, o más bien el corte más grande de este lado, pues ya nos quedaría de este lado, o sea, estaríamos cambiando el diseño. ¿Ok? Bueno, pues ya saben, esto todo lleva costuras. Los petos los manejamos con 1 centímetro en la cintura y en la unión del peto con la falda. Los costados son de 1.5. Aquí esto, como es la unión de la falda con el peto, se maneja una costura de 1.5 los costados. Y podemos manejar 3 centímetros para el largo de la falda, para la bastilla, vaya. ¿Ok? Pues sería todo. Y espero que les quede muy bien su patrón.